Muchas gracias, doctora Bullrich. La sociedad puso frente a mí un mandato muy claro: terminar con el flagelo de la inseguridad. Durante este año y medio hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para cumplir con esta tarea. Dentro de la ley, terminamos con los piquetes, fuimos contra los narcotraficantes, reequipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado. Además, impulsamos y aprobamos las leyes de reiterancia, de reincidencia y la ley antimafias, y bajamos la tasa de homicidios a nivel nacional. Pero con esto no alcanza. Para que la gente comience a estar de nuevo verdaderamente segura, necesitamos cambiar el sistema de fondos. Porque años de garantismo se encargó de atarle jurídicamente las manos a la fuerza de seguridad, a los jueces y a los fiscales que si querían combatir el crimen mientras les daban vía libre y excusas a los criminales. Por eso presentamos con la doctora Bullrich estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura. Pero que este conjunto de reformas se implementen o no, dependen directamente del Congreso de la Nación. Depende de quienes estén sentados en las butacas del Poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. Por eso el país necesita diputados y senadores que comprendan esto. No hay puntos medios. Si aprobamos esta reforma, la seguridad en la Argentina va a cambiar en serio. Todos sabemos que el sistema no da para más y hay que cambiarlo. Recién cuando ingresé a las instalaciones, tuve la oportunidad de firmar el libro de visitas. Y una de las cosas que quise señalar, que es nosotros como liberales y que tenemos como norte esa definición maravillosa que dio el máximo referente del liberalismo de toda la historia argentina, que es el doctor Alberto Venegas Lynch hijo. Dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cuando uno analiza aquellos países que son más libres, son más prósperos. Pero para que esa prosperidad tome lugar, necesita una precondición, que es el orden. Es decir, digamos, ustedes necesitan que se respete la vida, la libertad y la propiedad, y que rija el principio de no agresión. Eso es orden. Y una de las cosas que pasó a partir del impulso de la doctrina Zaffaroni fue invertir la carga de la prueba. Se hizo de la víctima el victimario, y el victimario era una víctima de la sociedad. De esa manera se relajaron las penas y no había costo para aquel que causaba daño a sus semejantes. Eso derivó prácticamente en una situación de caos, convirtieron al país en un baño de sangre y la ausencia de orden, violentando los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, conduce también al empobrecimiento y por ende termina destruyendo la prosperidad y termina hundiendo al país. Por lo tanto, como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición. Y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace, las paga. Y eso es lo que vinimos a hacer en el día de hoy. Hay que tener penas más duras, que apliquen a quien corresponden, que los juicios se hagan rápido y que los delincuentes cumplan la condena donde corresponde, en la cárcel, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad. Quiero cerrar con una reflexión. Como les he dicho durante las últimas semanas, estamos haciendo cambios profundos en las dimensiones más esenciales de la vida de los argentinos, cambios que no fueron hechos nunca antes. Producto de este sendero de reforma profunda, el futuro va a ser distinto al pasado,
pero este proceso hoy está a mitad de camino. Todavía falta para el punto de llegada. Por eso quiero decirles, yo sé que este camino conlleva esfuerzo de parte de todos, pero es el camino correcto. Si claudicamos ahora, podemos perder la última oportunidad para cambiar el destino de nuestro país. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! El hurto en nuestro país era una vergüenza. Hurtabas 1000 veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta 3 años. El robo era un robo a la sociedad, porque era un mes y hasta 3 de mínima. ¿Y qué pasó con esto? Cada vez que alguien robaba, que es un poquito más que un hurto, todos los que están acá lo saben, no había consecuencias. Ahora robás y vas preso. El 85% de los delitos de nuestro país, sobre todo en los grandes centros urbanos, es el robo que todos los días sufre la sociedad. El que roba y es motochorro y roba con una moto y tira a una señora a la calle, la tira en el piso, la arrastra, genera desastres, empujan a personas mayores, empujan a menores, no tienen ningún tipo de problemas. Esto va a ser un agravante y el motochorro va a tener una pena de hasta 15 años. Arruinan familias, ahora las van a pagar. Ahora, como dije, también se agravan los robos y los hurtos para teléfonos celulares, lo que más se roba en el país, lo que más le cuesta a la gente recuperar, el precio de su teléfono celular y su intimidad, sus datos, carteras, portafolios, mochilas, todos delitos masivos en nuestro país, que van a ser penados más gravemente. Robar las pertenencias, la intimidad de una persona, no van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de 3 a 12 años. Los delitos como entraderas, los nuevos delitos como estafas piramidales, las viudas negras, los secuestros virtuales, que hoy son una gran parte de los delitos que se cometen. Las estafas procesales, la pornovenganza, el hostigamiento, eran solo contravenciones muchos de estos. Ahora son todos delitos graves. Todas estas modalidades delictivas que la gente tiene perfectamente identificadas porque las sufre a diario, van a conformar nuevos delitos con penas graves. Es la marcha